Vamos a continuar todavía por la vía judicial porque ahí hay varios asuntos que nos llevan a no salir de los juzgados con esa otra noticia que también conocíamos ayer a última hora. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de la petición de la Fiscalía que pide casi 4 años prácticamente de prisión para el novio de Isabel Díaz Ayuso, para Alberto González Amador, por fraude fiscal. Sí, la Fiscalía de Madrid le pide eso, 3 años, 9 meses de cárcel por defraudar al fisco en los ejercicios 2020 y 2021, más de 350.000 euros con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, unos ingresos que trató de camuflar endosando facturas falsas a 4 empresarios a los que también acusa el fiscal. Este es el escrito de acusación contra Alberto González Amador del Ministerio Público, que le atribuye los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental después de que la jueza acordara su procesamiento el pasado mes de mayo en esta que es la causa madre, la causa principal que se sigue contra el comisionista, aunque hay una segunda investigación abierta. Aquí se están esclareciendo los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Se investiga en esta pieza separada si la compra de una empresa vinculada al directivo de Quirón, que se llama Fernando Camino, le compró una empresa de estética por $500.000 euros, empresa que no tenía actividad, que no tenía trabajadores, que tenía el equipamiento completamente desfasado y unos ingresos insignificantes. Repito, $500.000 euros. Lo que se trata de averiguar es si esa compra escondía realmente el pago de una comisión, porque el pelotazo por esas mascarillas sastre lo pegaron tanto Fernando Camino como Alberto González Amador. Lo hicieron juntos, facturaron $2 millones. Ahora ya dependerá, Pedro, de González Amador qué estrategia judicial tomar. Es decir, si decide ir a juicio o, en cambio, hacer como parece que quiso hacer, como quiso hacer su abogado al principio de todo esto, que es intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que sería una opción que tendría sobre la mesa. Sí, esta opción sigue abierta siempre que se llegue a un acuerdo antes de que empiece el juicio. Y esta fue su idea inicial. Efectivamente, Sastre él quiso llegar a un acuerdo rápido con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado. Ahí está ese correo con esa confesión del que hemos venido hablando, sí, porque es el origen de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. Entonces, su estrategia inicial era esa. Lo que pasa es que cambió por completo en el momento en el que trascendió que estaba siendo investigado por fraude fiscal y que estaba tratando de llegar a un acuerdo. A partir de ahí cambió de estrategia, dilató el procedimiento todo lo que pudo. Llevamos ya más de 15 meses con un asunto que todos los juristas te dicen que es un asunto sencillo, fácil y que se llega a juicio o a un acuerdo previo en un tiempo razonable, que desde luego más de 15 meses no lo es. Así que veremos a ver qué estrategia sigue ahora Alberto González Amador y su defensa, que sin duda alguna, Sastre, va a estar también ligada a lo que ocurra en el Tribunal Supremo, porque si se abre juicio al fiscal general, sin duda alguna, Alberto González Amador se defenderá diciendo que se han vulnerado sus derechos al haber filtrado a la prensa ese acuerdo de conformidad que él mismo había propuesto. No, podrían ser los dos juicios en paralelo, ¿no? Sí, depende de los señalamientos, pero la agenda judicial es caprichosa a veces. Ya. Y efectivamente el juicio, el procedimiento en el Tribunal Supremo ha ido muy rápido, estamos hablando de 8 meses, prácticamente le ha duplicado en tiempo, pero es cierto que ambos están llegando al final de la instrucción a la vez en este mes de julio, y dependerá de la agenda de señalamientos y de los recursos, pero puede ocurrir perfectamente. Pedro, gracias. A vosotros. Lo que veremos que ocurre hoy es la reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, si se produce. De momento lo que tenemos es el tuit del jefe de gabinete de la presidenta, de Miguel Ángel Rodríguez, y de momento poco más. Aunque, Roberto Torija, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Sí que parece que ayer, por lo menos a última hora, lo que os decían desde la Comunidad de Madrid, lo que nos decían a los periodistas, es que este caso tiene que ver con un particular, que es una expresión que otras veces hemos escuchado a la presidenta madrileña y que, por tanto, ellos poco tienen que decir. Bueno, de momento, como decías, lo que tenemos es que Miguel Ángel Rodríguez ha marcado el camino al insinuar que el presidente del Gobierno está detrás de esa petición de la Fiscalía. Sánchez a la desesperada, decía anoche, y hacía otro vaticinio de esos de los suyos, porque, según Miguel Ángel Rodríguez, quien va a ir a la cárcel es el fiscal general del Estado, procesado por la filtración de los correos de la defensa de González Amador. Hoy, como decías, escucharemos a la presidenta Ayuso, que hasta ahora todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que le han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año.
Siempre dice que los aparatos del Estado van contra un ciudadano particular que, en cualquier caso, nada tiene que ver con la gestión de la Comunidad de Madrid. Y en eso es en lo que insistían anoche. Pero hay que hacer sastre dos matices. El primero, Ayuso vive en una casa que se pagó después de haberse cometido ese presunto fraude fiscal. Y segundo, altos cargos de la comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, sin ir más lejos, se han llegado a involucrar personalmente en la defensa pública de este ciudadano particular, del novio de la presidenta. Roberto, gracias. Hasta luego. Carmen, qué impresión. Hay varias cosas que comentar. Desde luego, la distinta velocidad judicial de la que ahora hablaba Pedro y también el punto en el que estamos con esta petición, que, en fin, más allá de la valoración de Miguel Ángel Rodríguez, parece una petición muy seria, la de la Fiscalía, con casi 4 años de prisión. Parece que es mucho más, que un particular que tenía un pequeño problema con Hacienda. Igual si yo hago mal una trimestral del IVA y me desgravo una cosa que no es, eso es tener un pequeño problema particular con Hacienda. Y como persona particular, yo no tengo detrás a un jefe de gabinete de una presidenta de la comunidad autónoma dando la cara por mí y defendiendo. Si tan de particulares estamos hablando, quiero decir, es que es un poco reírse en la cara de los ciudadanos. Primero, la primera explicación que dio la presidenta sobre su pareja, que por ahora en la investigación está sobre su pareja, evidentemente mintió cuando dijo lo que dijo, sabía que detrás había otra situación, y aparte de eso es que la estrategia posterior de involucrar a aquellos que estaban investigando la situación de su pareja es evidente. Es que todos nos acordamos del palante del fiscal general del Estado, vuelven a insistir en palante en el presidente del gobierno, y yo diré más, incluso se abrió paralelamente, justo, llámalo casualidad o correlación, no sé bien cómo llamarlo, justo cuando apareció este caso, inmediatamente después se presentan las denuncias de los grupos de ultraderecha dedicados a presentar demandas jurídicas sobre las posibles trabajos de la mujer del presidente del gobierno de España, y si ahí podíamos hablar de malversación, abuso de autoridad, etcétera. Eso sí que son dos instrucciones que están corriendo paralelas, una mucho más deprisa y con muchos más implicados, que es la del caso Peinado, y otra la de la pareja de la señora Díaz de Ayuso. Yo creo que realmente marca mucho la actualidad política lo que ocurra con el caso de la pareja de Díaz Ayuso, no tanto por la instrucción judicial, sino por la utilización política como defensa, porque siempre es mejor, como mejor ataque una defensa, que está utilizando la élite política del Partido Popular en Madrid. Ignasi. Bueno, a mí siempre me ha producido desprecio, y utilizo esa palabra con todas las letras, profundo desprecio, la gente que se lucró con la pandemia. Es decir, los separo totalmente de otra gente que ha cometido a veces algunos delitos y que acaba en la cárcel por los delitos que ha cometido. La gente que se lucró con la pandemia merece especial desprecio y especial reprobación social. Y por tanto, incluso aunque fuera estrictamente un ciudadano particular y no fuera el novio de nadie, o al menos de nadie con responsabilidad pública, quiero decir, y no tuviera ningún tipo de vinculación pública, lo normal por parte de los gestores públicos sería efectivamente expresar su repulsa por eso, por aquello que ocurrió en ese momento, y que mientras unos estaban sufriendo, otros estaban forrando. Eso en sí mismo debería ser un agravante incluso. Entonces, a partir de ahí, ese es el delito que parece que se le imputa. Efectivamente, ya estamos, la presunción de inocencia sigue existiendo, pero cada vez es más débil, dura hasta la sentencia, pero evidentemente si tenemos ya una petición de cárcel y una imputación así de clara, pues parece que hay unos más que indicios, pero será cuando, mientras no haya sentencia, seguimos en esa situación. Y por tanto, insisto, creo que no basta con decir, no, este señor no es de los nuestros, al final, ¿qué más da que esté compartiendo casa con la presidenta? No tiene nada que ver con nosotros. No. Usted condene el hecho. Condene el hecho, porque ese hecho en sí mismo es realmente nauseabundo. Luego ya la parte fiscal, pues bueno, vamos a ver efectivamente esa parte de delito fiscal dónde va, y yo lo que espero es que todo esto termine cuanto antes, y me parece ya, en ese contexto a veces yo no hablo mucho de ese personaje que es Miguel Ángel Rodríguez, que me parece indigno, me parece, o sea, estos tuits que está haciendo sobre él decidiendo quién se condena, quién no se condena, dando su opinión, pues me parece que es algo realmente de lo más, ¿cómo diría yo?, de lo más nauseabundo
nauseabundo que tenemos en este momento en el aparato del Estado. O sea, alguien que ocupe ese cargo haciendo eso me parece que es profundamente reprobable, ¿no? Javier, ¿cuál es tu análisis sobre esta petición de 4 años de prisión de la Fiscalía al novio de Isabel Díaz Ayuso? Sobre la petición en sí, mis compañeros ya han se referido a la gravedad que ello implica, ¿no? No estamos hablando de una parte muy avanzada del proceso donde se apuntan rasgos que deberían de preocupar a los involucrados, pero me gustaría decir un par de cosas que han salido al hilo del debate. Primero, a mí realmente me preocupan muy poco los jefes de gabinete o los directores de gabinete de los políticos. Ciertamente no conozco a ninguno. De oída solamente al señor que ha sido mencionado antes, pero yo no sé quién es el jefe de gabinete de, yo qué sé, pongamos que de Feijóo o incluso el propio Pedro Sánchez. Por tanto, es digamos, la fama de este señor es un artefacto mediático fundamentalmente, que ha servido para ponerlo en un lugar que ni administrativamente ni políticamente le corresponde. Pero dicho sea de paso, claro, uno no debería de preocuparse por los vaticinios que hace, sino por cuando acierta. Claro, es que si este señor dice esa famosa palabra, su frase suya de pa'lante y da una serie de plazos y cita una serie de posibles eventos y acierta, entonces eso sí es preocupante. Eso ya no es que me preocupe porque sea director del gabinete o porque sea de Madrid, es porque sea cualquiera que acierte los vericuetos insondables de la justicia. Y acierte como el que acierta al euromillón o el cuponazo, que por cierto también es un cuponazo o euromillón el juez que te toque en cada caso, o la jueza. Y que además el cronograma también del que se ha hablado también merece algún comentario, porque ya que hemos hablado hoy de los seres, que no sé por qué han salido en este contexto, pero han salido, pues recordar la famosa coincidencia de la juez Alaya, que a todos los maravillaban, vamos, digno de un libro de Stefan Zweig, por lo menos yo así lo creo. Y en el caso concreto, pues, hombre, yo creo que se va poniendo en su sitio a todos y a todas. Y además, el devenir del proceso empieza a explicar y aclarar en qué ha consistido esa estrategia de tinta de calamar que ha involucrado a tanta gente con tantos procedimientos, todo con el único objetivo de crear una especie de coraza o de corteza o de rebozado en torno a un asunto que se dice que es privado y que sin embargo ha salpicado a casi todo. Y luego viene otra vez el sorteo, ¿no? El sorteo es que te toque el cuponazo o que te toque el euromillón en materia judicial, y aquí le ha tocado a más de uno, para bien y para mal.